Hola, soy Brenda Martin de Lucas Sativa y quiero mandar un gran abrazo a los amigos de FM Frecuencia Cero. No todo lo que he dicho, alguna vez volverá. Frecuencia Cero, 92.5. La rompe. Auspicia este programa. Estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura y vos podés ser protagonista de esa transformación. Sumate a la Policía de la Ciudad. Postulate en policiadelaciudad.gov.ar/sumate. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos, me parece que estás a contramano. A contramano. La aviación norteamericana desarrolló un dispositivo para probar la resistencia del cristal del parabrisas de los aviones. Consistía en un tipo de cañón que disparaba un pollo muerto al cristal del avión. El tiro era exacto y reproducía la velocidad con que un ave puede impactar en un avión en pleno vuelo. Si el parabrisas resistía a la prueba del impacto del pollo, entonces soportaría la colisión con un pájaro en vuelo real. El dispositivo funcionó perfectamente en todas las pruebas que se efectuaron allá en Estados Unidos. Estudiosos lumbreras del gobierno español, que estaban desarrollando una locomotora para el AVE, se interesaron por el cañón de los pollos, pensando aplicar la idea al parabrisas del nuevo tren. Al primer tiro, el pollo reventó el cristal frontal del tren, rompió el cuadro de instrumentos, perforó el asiento del ingeniero, hirió a 2 técnicos y voló hasta el fondo de la locomotora, estrellándose contra la pared y haciendo un agujero profundo en la chapa. Los ingenieros, dejadme por favor, los ingenieros españoles quedaron completamente asustados de aquel sorprendente y violento resultado. Documentaron la escena con detalle, hicieron fotos digitales, grabaron declaraciones de testimonios oculares, elaboraron documentos técnicos y enviaron toda la información a Estados Unidos, preguntando qué habían hecho mal. Los técnicos americanos estudiaron con detalle la documentación recibida y respondieron con un email seco y directo. Dice: descongelen primero el pollo. ¿Cómo te va? Esto es A Contramano, vivos y juntos. Che, una vez más, nos vas a tener que aguantar, va. En verdad no tenés por qué, pero nos encanta que lo hagas. Este es el programa, ya sabés, un programa periodístico, pero que se maneja, tenemos problemas de personalidad y nos manejamos como si fuéramos un programa de rock. Pero en el medio te tiramos unos temas espantosos para que te deprimas un lustro. Pero no importa, la agilidad sería la misma, ¿vio? Una especie de 1,5 metros y ponerle rock. Una mezcla. Son 2 pelados. De hecho, nada personal. Bueno, lo cierto es que hoy vamos a hablar de temas candentes, vamos a mezclar humor, vamos a mezclar música, como ya escuchaste, siempre es mejor descongelar el pollo. Y lo que vamos a hacer ahora, como siempre te digo, que dijo mi amigo, que dijo el que dijo, vamos a oxigenar la sangre, vamos a dejar que entre un poquitito de música como para que todo sea un poquito más soportable. Qué música impresionante, terrible y verdaderamente ahora, van a ver, aquí va. Acá estamos. Bueno, Queens of the Stone Age, No One Knows. Ese fue el inicio de la música, que para nosotros es tan importante como el contenido, ¿vio?
Bueno, hoy vamos a invertir un poquito los órdenes. Vamos a tener la sección de la ciudad con un tema fabuloso, obviamente desde uno de los tantos ángulos de entrada que tiene, porque es vastísimo el tema, que es el de la violencia en el fútbol. Vamos a hablar con alguien muy versado en el tema, muy conocedor, que presentó un proyecto de ley para abocarse a solucionar tamaño problema. Y después, o en verdad antes, por eso la inversión, vamos a hablar en realidad de niños fumigados. El programa se llama Fumigados los Niños, en lugar de Felices los Niños, Fumigados los Niños, o la salud de nuestros niños fumigados. Bueno, el tema, ¿qué es lo que motivó este hermoso tema? El hecho de que concretamente hay todo el tiempo, a espaldas nuestras, obviamente, y un poco aprovechándose de nuestra pasividad grande, importante, que tenemos con estos temas, se está luchando como para acortar los metros vedados, según la cabeza, los intereses de quienes fumigan, de los que tiran glifosato y demás venenos en escuelas, en casas rurales, qué sé yo, los espacios vedados como para fumigar. Normalmente, es más, de este gobierno salió, y después vamos a tener datos, hasta un intento a fin de año de que se pudiera fumigar en una escuela hasta un minuto antes de que empezaran las clases. Para que vos tengas una idea, si vos sos escucha de la radio y sobre todo si sos escucha nuestra y nuestro, sabés que de hecho en estos días hasta llueve glifosato. O sea, las posibilidades de luchar de los vestigios que tiene ese veneno vertido para que maximizar la cosecha, supuestamente, qué sé yo, son nulos, son realmente nulos. Pero lo cierto es que una cosa es que aceptemos la condena que nos toca, y ni un poco más ni un poco menos, y otra cosa es rociar nenes, fumigar nenes, y que no nos interese. Para repasar, por los dos no te haya tirado bien la información, por lo menos, desde este gobierno en diciembre se intentó lograr que se pueda fumigar arriba de las escuelas hasta un minuto antes de que comiencen las clases. Eso siempre me llamó mucho la atención. Me puse en contacto gracias a Darío Aranda, que es un gran periodista. Yo que vos lo seguiría porque es una fuente absolutamente confiable para enterarte de qué es lo que verdaderamente está pasando, sobre todo en estos temas que son los que a él lo ocupan. Me contacté con una politóloga muy interesante que se llama Daniela Dubois, que escribió un informe sobre todos aquellos políticos que presentaron proyectos para acortar los metros vedados para la fumigación. Porque una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención es en qué país estaríamos si fuéramos un poquito menos pasivos. Porque hay gente que realmente está matando nenes por plata. No sé si vos lo ves así, pero lo cierto es que en la práctica es así, y sin embargo pueden caminar por la calle. O sea, no, yo creo mucho en el escrache. Yo no, la verdad que no abogo nunca por la utilización de violencia, pero la verdad que me cuesta mucho imaginar como algo justo que caminen por la calle felices cuando en realidad vendieron a tu nene por una comisión, digo, al tuyo, al mío, al que sea. No me parece muy lógico. Después, la verdad que la respuesta no la tengo, pero lo cierto es que me parece que es perfecto para problematizar. Bueno, de hecho, Daniela Dubois, que te decía, escribió, en realidad hizo un acopio súper detallado de todos esos proyectos y de cómo se está manejando el tema, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ella trabaja en San Andrés de Giles y es integrante de Ambiente Saludable San Andrés de Giles y Red Federal de Docentes por la Vida, que después te vamos a subir un par de videos, son súper interesantes, que te cuentan estas problemáticas. Bueno, la tenemos grabada a ella, de hecho no podía en el horario del programa hablar con nosotros, así que vamos a disfrutarla en dosis. Vamos por la primera, en la que nos cuenta por qué surgió este proyecto. Desde el año 2016 integro un colectivo socioambiental en mi ciudad que se llama Ambiente Saludable San Andrés de Giles,
ordenanza que otorgaba 20 metros de restricción donde no se podía fumigar alrededor de las escuelas rurales y del centro urbano. Cuando nos ponemos en conocimiento de cómo es la ordenanza, cómo es el mecanismo de denuncia, nos parecía realmente algo increíble que sean solo 20 metros. Una locura, digamos. Si asumís que el agrotóxico que se está utilizando es dañino, vamos a hablar de una distancia un poco más razonable, por lo menos. Entonces, con el colectivo decidimos escribir una ordenanza y hacer una audiencia pública. Estas dos acciones presionaron a que los ediles en aquel momento construyeran una nueva ordenanza que da 100 metros. Sigue siendo mísero, pero es palpable que hubo un cambio a partir de nuestra presión. Bien, lo que es el trabajo por los demás, ¿no? En realidad yo creo que es básicamente una de las tantas cosas que para las que me gustaría servir es para conectar a esta gente que labura tan por el otro, ¿no? Con los interesados. Pero bueno, nos sigue contando detalles de cómo armó su trabajo, que la verdad que valió mucho la pena. Después vamos a ver cómo. Cuando construimos la ordenanza, observamos las que había en ese momento vigentes en otras localidades. Y me di cuenta que era muy variopinto. Y decidí tener un registro de qué sucedía en todas las localidades. Y después pasarlo un mapa para tener una visual más clara de qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, a lo largo de varios meses, buscando en internet, comunicándome con asambleas, con los consejos deliberantes, fui rastreando la información. Y también en ese rastreo me percaté de que no había un digiesto actualizado. El Senado de la provincia tiene un digiesto ambiental, pero en el cual faltaban muchísimas de las ordenanzas que yo venía encontrando. Y varios consejos deliberantes que tienen blogs tampoco los tienen actualizados, muchos no suben las ordenanzas. Entonces me di cuenta que era un trabajo pertinente el aunar en un lugar que era lo que estaban diciendo todas las ordenanzas sobre uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés que cuando uno se mete en estas cuestiones, se da cuenta de los bochornos en los cuales vivimos, digamos? Por lo pronto te voy a adelantar uno que después Daniela te va a ampliar. Hay localidades donde no hay ningún tipo de ordenanza, no hay nada dicho al respecto. Yo leí tu trabajo y vos contabas que hay muchas localidades que no tienen ningún tipo de ordenamiento de este tema. ¿Puede ser? Sí. Sí. De los 134, cuando yo hice el trabajo, había 69 localidades sin ordenanza. Ahora son 68 porque Chascomús incorporó una el 27 de diciembre. Que la tengo que incorporar después de aquí al trabajo. Otra cuestión es que la ley provincial es de los años 89. Y bien sabemos que la soja transgénica Roundup Ready se libera comercialmente en el año 96. Y desde ahí en adelante es avasallador la concentración de la tierra y cómo muchísimos campos cierran, muchísimas chacras cierran, muchísimos montes se talan y el modelo agrobiotecnológico comienza a ser lo imperante.
curioso, ¿no? En realidad que tengamos una ley previa a lo que fue este inicio del experimento masivo que vivimos, como bien decía el gran Andrés Carrasco. Igualmente, una cosa interesante, para eso también está el periodismo, es para que tengas información detallada, lo más detallada posible, de qué es lo que pasa en cada localidad. De hecho, que fue en gran parte el mérito de Daniela. Vamos a ver partido por partido cómo se manejan. Hay 7 partidos donde no se puede utilizar absolutamente nada, ni una gota. Estas ordenanzas son del año 2009, 2012, 2014. Por ejemplo, el partido de Pinamar, Vicente López, Lomas de Zamora, ahí no se puede utilizar agrotóxicos en todo partido. Eso es lo superador, digamos. Y después hay unas 11 partidos donde está prohibida la fumigación aérea, en Campana, Cañuelas, Castelli, Luján, Marcos Paz, Moreno, Navarro, Presidente Perón, Ramallo, San Antonio de Areco fue la última. En todos esos lugares no se puede fumigar de manera aérea. Y el Saladillo y el General Alvear tienen 5 kilómetros de distancia, que son los estudios más serios con respecto a la deriva del agrotóxico, que indica que la mínima gota en la condición climática óptima puede llegar a volar hasta 5 kilómetros. Y en cuanto a las fumigaciones terrestres, hay General Las Heras y Cañuelas, le da 2 kilómetros alrededor del urbano, lo cual es superador. Quizá en esas localidades, en Cañuelas sobre todo, se está produciendo agroecológicamente, se le está dando un fomento a la agroecología, no solo con una ley, sino con un programa que la acompaña. Después, hay varias localidades que tienen 1 kilómetro de distancia, donde no se puede fumigar de manera terrestre, y son Alberti, Bolívar, Campana, Castelli, General Pueyrredón, Marcos Paz lo tiene con respecto a las escuelas rurales, y después varias con 500 metros. Ahí, sobre el tema de agrotóxicos, yo creo que se nos complica la resolución porque se entiende bastante mal el problema. Por lo pronto, una forma muy simplista de ver el problema es pensar en que con cumplir la ley alcanza. No siempre es así. No solamente no todas las leyes son justas, sino que hay leyes maravillosas, principios maravillosos, escritos, que no se cumplen lo más mínimo. Escuchá 2 de los principios que, por lo pronto, el miembro del gobierno de Cambiemos iba a ignorar por completo si lo dejaban. De hecho, hay que ver si a fin de el 2019 seguimos no dejándolo. El principio precautorio es que si cualquier acto en el cual no haya conocimiento certero de que no va a hacer ningún daño sobre la salud, si no hay ese conocimiento certero de que no se va a hacer ningún daño, no hay que hacerlo, básicamente. Además de ese principio precautorio que tiene nuestra Ley General del Ambiente, por lo cual no se tendría que fumigar para nada, está el principio de no regresividad. O sea, que si se ganó un derecho que te da un resguardo de salud y ambiental, no se puede ir para atrás con ese derecho legalmente. Entonces, todos esos metros que se habían asignado no pueden ser dados de baja. Nosotros no le damos bola a la gente del campo que se muere fumigada, no nos damos bola a nosotros, que de hecho tenemos cada vez más residuos tóxicos en el cuerpo. Después vamos a hacer 500 programas al respecto, pero bueno, mientras tanto todo esto se mantiene. La situación en el campo es desesperante. Imagínate que vos veas cómo van a matar a tu nenito, digamos. No sé si uno estaría tan calmo. Escuchemos un poco la descripción de lo que ella vivió al recorrer todos esos lugares tan sufridos. Es muy fuerte la sensación de cuando ves
un mosquito que lo usan para fumigar de manera terrestre, cerca, te da una sensación muy fuerte de bronca, de desamparo, y para el que todos los días está allí en el campo viendo eso, es desalentador. Y sí me he encontrado, digamos, con docentes rurales que denuncian fumigaciones hasta en horario de clase. Y también, digamos, con gente que trabaja en las escuelas, los caseros o caseros de campo, que es el trabajo que tienen, y ni siquiera a veces pueden denunciar por miedo a que los echen. ¿Cómo vas a denunciar que está fumigando el vecino? No. Entonces, a veces todo eso va generando acumulación de broncas, y ha habido algunos casos en distintas localidades que el vecino se ha cansado y ha salido con la escopeta a dispararle al mosquito. Que digamos, imagínate que tenés un nene chiquito y están tirando esos venenos al lado. Digamos, hay niños que se mueren de cáncer. Acá también está la problemática de los silos dentro de las plazas urbanas. Ha sucedido que acá ha muerto un niño que vivía enfrente del silo, muy pequeño. Después le han dado a esa familia le han dado otra casa para que se mude, como si una casa reemplazara una vida, ¿no? De hecho, ¿quién nos fumiga? ¿Quién nos tira? ¿Monsanto, Bayer? ¿Quién nos tira? ¿O nos tiramos nosotros mismos? Es bastante más complicado el tema. Es bastante más complicado. Formamos parte del problema también, no solamente somos víctimas. El agronegocio es un actor múltiple y complejo, desde el vecino común que fumiga, el que sabe lo que genera, el que no sabe lo que genera, el que lo niega. Hay algunos que hasta se enferman. Totalmente. Mira, justo acá en San Andrés de Giles hay un retiro budista. Yo estaba en el campo, estaba yendo hacia el retiro en la bici por los caminos ahí de tierra, y me cruzo con un mosquito. Nada, le frené para conversar. Le pregunté si no le daba miedo llevar a mi perro allí, si a él no le daba miedo lo que hacía. Él me dijo que no generaba nada. Tenía un hueco de 3 centímetros en la cabeza. Y le digo, ¿y eso que tiene en la cabeza qué es? No, esto era un cáncer, pero nada que ver, me dice. Yo creo realmente que hay gente que es bondadosa y que se come todavía el discurso de que no pasa nada. Bueno, la resolución famosa por la cual iban a fumigar a tus hijos y a mis hijos un segundo antes de que entren en clase, solamente para hacer un poquito más de plata, en las 2:46. Es muy importante ponerle nombre a cada cosa y que cada uno se haga cargo de las leyes y normas, resoluciones que promueve. Y nada, y después vamos a ver cómo le va con aquellos que iban a ser fumigados. Hablamos mucho de la resolución 246. Vamos a meternos mínimamente en detalle. En diciembre quisieron sacar esta resolución, la 246, del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, donde está a cargo Sáquez, ex CEO de Monsanto. Esa resolución 246 pretendía que se puedan fumigar al lado de lo urbano, al lado de las viviendas, al lado de las escuelas rurales, hasta un minuto antes al lado de las escuelas rurales. Un amor, ¿no? Un amor de señor este político. Es realmente súper cálido. Bueno, a ver, Daniela Dubois, un lujo que nos estamos dando, nos hace un llamamiento para todos aquellos que estén más o menos en zona o que tengan ganas y se quieran sumar a el movimiento de base, que me parece que es, si no la única respuesta, la más a mano y más efectiva. Justamente ahora el 16 y el 17 de marzo en Bolívar se hace el 10º encuentro de Pueblo Fumigado, tercero de agroecología, que si alguien escucha este programa y está interesado en acercarse al encuentro, puede buscar en el Facebook de Tierra Viva Bolívar más información para venir al encuentro.
Bueno, espero que te haya gustado. Después vamos a subir la entrevista completa. Daniela Dubois, politóloga, integrante de Ambientes Saludables San Andrés de Giles y Red Federal de Docentes por la Vida, te estuvo dando muchísima información y trabajó para todos nosotros. Realmente un lujo. Vendemos rapidito y volvemos con una entrevista fabulosa también en la Ciudad de la Furia. Decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano. ¿Cómo le vamos a mentir a la gente? Está bueno que la gente se exprese, participe, que opinen, que digan. Acá estamos en la Ciudad de la Furia, lo tenemos en línea y un poquito atrasado a Gabriel Fuchs, ex defensor adjunto del pueblo y autor de la ley 5847 de régimen integral para eventos futbolísticos, justamente para hablar de eso, un tema fascinante y bien complejo. Gabriel, ¿cómo te va? Simón y Camila te saludamos. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Simón? Camila, ¿cómo están? Todo muy bien, muchas gracias por atendernos. Mi compañera arranca con las preguntas. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, vamos con la novedad más reciente, que se creó en enero el Comité de Seguridad de los Estadios de Fútbol. Contanos un poco qué función va a tener este comité, qué es lo que está estipulado según la ley. Bueno, se creó tardíamente, porque la ley se sancionó en el año 2017, de junio del 2017. Y la verdad que yo creo que si no hubiera pasado lo que pasó en el famoso Boca River, no hubiera pasado lo que pasó, recordemos, en All Boys, si no hubiera pasado varias de las cosas que vimos, posiblemente esa ley no se hubiera sancionado, mejor dicho, no se hubiera reglamentado, y no tendríamos hoy el Comité de Seguridad en el Fútbol. Las diferencias son varias. En primer lugar, esto establece un comité específico para el fútbol, a diferencia de lo que existía antes, que era un comité para todos los espectáculos masivos, que funcionaba también en el Ministerio de Seguridad, pero lo más llamativo o lo más importante es quienes lo integran, porque este comité debe estar integrado por el Ministerio Público Fiscal, es decir, por los fiscales, que son los encargados de hacer un seguimiento de los temas alrededor de los espectáculos de fútbol, que no son solamente los partidos en sí, sino el estacionamiento, la seguridad, también lo integra, por supuesto, la policía de la ciudad, la defensoría del pueblo, es decir, varios actores que son los que tienen que ponerse de acuerdo en el funcionamiento. Además, crea la figura de un responsable de seguridad en cada uno de los clubes, que es el que tiene que establecer contacto, vincularse y cumplir la normativa para cada uno de los partidos. Es la obligatoriedad del Estado de ordenar el estacionamiento alrededor de los estadios de fútbol, y uno de los debates que no quedó saldado sugiere la creación de un cuerpo especial de policía para estos espectáculos, que finalmente en la reglamentación eso no se... ¿Era idea tuya? ¿Estaba incluida en la ley, en el proyecto de ley? Bueno, estaba planteado, pero la reglamentación tiene estipulado, porque en muchos lugares del mundo existe de esta manera, existe un cuerpo especial, y no es cualquier cosa. No es que... Cuidado, Gabriel, te estamos perdiendo señal, no sé si estás pasando por alguna turbulencia. Sí, pues, ¿se escucha ahora? Ahí un poquito mejor, pero se está complicando. Bueno, ¿ahora se escucha? Sí. Sí, pido disculpas, estoy en un auto que está pasando a 30 sentidos. Ese es el motivo. Ok. Lo que decía entonces, que la creación de un cuerpo especial de policía de espectáculos deportivos responde a modalidades que existen en el resto del mundo y que además tiene que ver con una capacitación específica para moverse dentro de esos espectáculos masivos, para no tener mecanismos represivos genéricos, sino mecanismos específicos que puedan tener también con una inteligencia criminal para aquellas situaciones que devienen, todos conocemos, ¿no? Porque recordemos lo que pasó en los Boys, que fue antes de lo que sucedió en el famoso River Boca, y que fue un desborde de la policía que no supo tampoco cómo manejar esa situación. Es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene 29.000 agentes de policía que dependen de este gobierno. Los espectáculos futbolísticos que se desarrollan en la ciudad son constantes, hay muchos clubes de primera, también de la primera B, de Nacional B,
Es decir, destinar 1.500 agentes específicos con una formación específica no es un tema que sea alocado. No. Y además, ¿por qué no se hace? Porque existe lo que llaman los adicionales. Los adicionales son un mecanismo nefasto que es necesario eliminar, son un mecanismo por el cual la policía dictamina, negocia con, en este caso, los clubes, cuántos policías extras se faltan para garantizar el espectáculo de fútbol. Muchas veces es un mecanismo extorsivo, porque en aras de ese mecanismo recaudatorio y regimentador que permite que los policías tengan un plus salarial, se negocian cantidades que los propios clubes no pueden pagar. Sí, aparte los operativos muchas veces también son un hecho de corrupción, digamos. Te cobran más policías que los que van. Hay lugares en el mundo donde no se pagan, es verdad, ¿no? Es así, y además justamente porque existen cuerpos específicos para hacerlas. Mira, es muy fácil esto. Yo soy un representante de un club y viene el representante de la fuerza de seguridad y me dice: nosotros tenemos información de que se va a producir un incidente entre los dos sectores de la hinchada. Si no hay 1.500, por decir las cifras que estoy diciendo, 1.500 policías que garanticen que eso no va a suceder, nosotros no estamos en condiciones de garantizar la seguridad del espectáculo, ¿no? Entonces, si frente a eso, lo que suele suceder es que después esos incidentes se producen. ¿Me explico lo que quiero plantear? Entonces, claro que hay un nivel de corrupción muy alto, hay un nivel de discrecionalidad muy alto por parte de quien va a imponer esa situación. Así que una de las cosas que yo creo que hace falta es que este nuevo Comité de Seguridad elimine los adicionales, al menos en el fútbol. Los adicionales también son un mecanismo que a través de eso los jefes de las comisarías regimentan a los estamentos más bajos de la fuerza de seguridad, y la regimentan porque el que no se comporta bien no participa de esta recaudación plus que significa participar de los adicionales, y que además tiene otro tipo de problemas, como que el hecho de los adicionales obliga a la policía a irse a llevarse su arma después de su horario de trabajo, y muchas veces esa arma es utilizada porque el tipo es en una situación aleatoria, es identificado como policía, y entonces a través de que tiene un arma, y muchas veces son heridos en la portación de esta arma, o muchas veces esas mismas armas son usadas, como hemos visto en muchos casos, hasta en femicidios en situaciones intrafamiliares. Es decir, hay una cadena de situaciones que es necesario entender, no se puede tomar el problema abstracto. El problema de los trapitos es un problema recaudatorio, no de las hinchadas, como dicen, es un problema recaudatorio también, como se demostró en la comisaría en Núñez, es un problema recaudatorio también de la corrupción interna de las fuerzas de seguridad. Hay mucho por recorrer todavía. Yo creo que es bueno que al menos la parte de la creación del Comité de Seguridad en el fútbol haya sido tomada. Lamento que el nuevo ministro Santilli la haya anunciado como si hubiera descubierto la pólvora, cuando hacía 2 años que esa ley había sido sancionada en la legislatura y no estaba reglamentada. Pero bueno, esta es la situación que tenemos ahora. Y Gabriel, a partir de lo ocurrido en la final de la Libertadores, ¿solamente se implementó, se reglamentó esa parte del comité o alguna otra parte más? ¿Qué parte para vos es fundamental que salga, además de los adicionales de la policía? Otro tema importante es la creación de la figura del jefe de seguridad de cada uno de los clubes, que tiene que cumplir una cantidad de requisitos incluso que tienen que ver con su situación con la justicia, que son tipos que tienen que estar capacitados y recibir capacitación para coordinar con las fuerzas de seguridad y con el comité, porque además integran el comité. ¿Eso lo pondría cada club o sería un agente externo? No, tendría que ser un agente interno de cada club. Okay. Que establezca y que tenga la capacidad y el empoderamiento para negociar y acontentarse dentro de ese comité para ver todos los problemas que estamos haciendo referencia. Otro tema importante, porque por ejemplo, el primer anuncio que hizo el Comité de Seguridad es que, bueno, vamos a eliminar los choripán de los alrededores de la cancha, porque los choripán son un negocio de las hinchadas. Eso es falso, eso es necesario reglamentarlo, es necesario ordenar el espacio público, pero lo cierto es que la mayoría de los trabajadores que hacen eso y que montan esos choripanes informales alrededor de las canchas, por ejemplo, participan de la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Ajá. Un negocio de las hinchadas. Claro. Que hay mucho anuncio dramático y poca
tratar de ver cuáles son los problemas reales. Los problemas reales son, en el tema de la fuerza de seguridad, los adicionales, hay que ordenar el espacio público, hay que ordenar el estacionamiento, el Estado tiene la obligación de ordenar el estacionamiento alrededor de los estadios cuando se producen espectáculos futbolísticos, que el tema de trapitos no sea negocio de nadie. En todo caso, que haya un ordenamiento, haya sectores que puedan ser hasta empadronados, pero que sean las fuerzas de seguridad las que determinen los mecanismos y las modalidades de estacionamiento. El tema de la admisión es un tema que debe manejar, sin duda, el Comité de Seguridad. Debe haber una base de datos de admisión que muchas veces ahora es confuso que la maneja, porque la maneja parte del gobierno nacional, parte del gobierno de la ciudad. Debe haber una base de datos propia y debe estar manejado por este Comité de Seguridad. Y falta mucho camino para recorrer en varios temas. Gabriel, vos obviamente estás muchísimo más en tema que yo, así que nada, yo humildemente te corro traslado de la duda. ¿Cómo haces para evitar, me da la sensación de que gran parte de los fracasos de controlar la violencia en el fútbol no fue tanto de las leyes, o no fundamentalmente de las leyes, sino de la implementación de las leyes, porque ahí entran las corrupciones, la gente que no tiene ganas de que se lleve a cabo ningún tipo de limpieza en estas áreas? ¿Cómo hacer desde una ley como para evitar eso, los problemas de implementación? Eliminando las cajas que permiten la corrupción. O sea, el tema de los adicionales en el fútbol para la policía es una de las cajas que claramente determina, ya lo hemos visto en muchos casos, determina la creación de la necesidad de fuerzas de seguridad en volúmenes que no son los necesarios y no atender a otros problemas que a lo mejor con menos fuerzas de seguridad podría controlarse. Además, esto es para afuera de los estadios, porque adentro de los estadios la responsabilidad es de los organizadores del espectáculo, y por eso vemos que en muchos casos son fuerzas incluso privadas las que participan, son seguridad privada que participan de esa cuestión. Lo que hay que atacar son las cajas que hacen que esto sea un mecanismo complejo y corrupto. Cuando hablas de las cajas, hablas también de el cobro del operativo, digamos. Por supuesto, claro. El cobro del operativo. Que sería como la caja grande esa, ¿no? Así es, el cobro también a través de los trapitos, que parte pues un negocio rentable, porque si no es si no es permitido, como ahora estamos viendo, pues parece que hay una mayor presión, pero claramente los trapitos funcionan cuando hay ausencia de la fuerza de seguridad controlando lo que tienen que controlar. Además vimos en el caso de la comisaría de Núñez la recaudación al respecto. Sí. Una de las líneas de recaudación era los trapitos y la extorsión a los comerciantes del barrio, que es otra de las líneas recaudatorias que también existen. Esto es una de las cuestiones. La otra cuestión es que se cumpla la ley. Hay que cumplir la ley. Sí, se habla de otras cosas también, como el tema de los espectadores sentados, como un cumplimiento en una secuencia de años que está planteada, para que las recomendaciones de FIFA, como sucede en muchos lugares del mundo, para que no haya más territorialidad de las barras dentro de las canchas a través de esas gradas de cemento que impiden determinar, no quiere decir que lo va a eliminar, pero al menos entonces nadie puede entender como los hooligans ingleses, de ser los más terribles vándalos del planeta, pasaron ahora a no tener barreras que los separan de las canchas. Claro. Y ahí hubo todo un plan respecto a este tipo de cuestiones. Las recomendaciones, los que estén totalmente sentados, son recomendaciones que en la Argentina nadie quiere cumplir, con la excusa de que siempre que las pobres instituciones no tienen plata para cumplir. Bueno, pero ahora hay una recaudación enorme sobre el fútbol privatizado nuevamente, sobre el TV. Y Gabriel, justamente con respecto a eso, cuestiones que no quieren cumplirse, te pregunto con respecto a la sanción de la ley en el proceso ese en 2017. Digamos, tuvo gran apoyo de los legisladores, de la mayoría, pero ¿cómo fue el trato con los clubes, con la gente del ámbito futbolístico? ¿Hubo resistencias? ¿En qué puntos? Algunos clubes empezaron resistencia, especialmente los grandes, especialmente Boca fue uno de los clubes que más resistencia opuso, pero hubo otros que lo vieron muy bien y que estaban dispuestos a hacer las obras necesarias, y que además la ley dice que tienen que hacerlas, porque en realidad la ley salió con el apoyo de la mayoría y del oficialismo por un tema en particular, que es el siguiente.
que los estadios no estaban cumpliendo las normas de habilitación. O sea, a través de la reglamentación o a través de la construcción de esta ley, se prorrogó los plazos para que algunas normas de habilitación que no estaban siendo cumplidas se cumplieran. Bueno, al día de hoy esas normas siguen sin ser cumplidas. Montones de temas que tienen que ver con la habilitación de los estadios. Parte que le agregamos fue el tema de los espectadores sentados, pero hay muchas otras que los estadios vienen habilitados provisionalmente para los partidos y no para en forma permanente. Así que, como ven, hay mucho camino para recorrer todavía. Es un debate que está abierto, no sirve para anuncios espectaculares, sino que es algo que debe ser serio, que deben participar todos los actores. Espero que el comité que se puso en marcha no sea por la galería para ir al fondo de esta cuestión, ¿no? Sí, totalmente, porque anuncios rimbombantes hemos escuchado, ¿no?, a lo largo de los últimos 20, 30 años. Así es. Gabriel, ¿querés recalcar algo que no se ha salido en la charla? No, me parece que tocamos todos los temas, lo vinculado a la fuerza de seguridad, la necesidad de abrir una base de datos también específica de la admisión, pero que se cumpla, no que se cumpla a medias. El problema también de muchas dirigencias que son permisivas. Yo sé que es muy difícil en los clubes chicos, pero en los clubes grandes hay mecanismos que podrían perfectamente ponerse en práctica. Insisto, es un debate que está abierto y que hemos recorrido un camino pequeño, aunque celebro que al menos es la parte de la formación del comité haya sido puesta en marcha. Sí, que se haya recorrido algo al menos. Bueno, Gabriel, muchas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Hablamos con Gabriel Fuchs, ex defensor adjunto del pueblo y autor de la ley 5847 de régimen integral para eventos futbolísticos. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular! Gran amigo mío César. No hay nada que no haga por mí, no hay nada que no haga por él. Nos pasamos la vida sin hacer nada el uno por el otro. Man in a Suitcase de Police. A mí no me gusta, o sea, voy a ser sincero, pero Hernán Yunes me molesta, es un fanático. Se pone a bailar como Sting. Si tenés unos 40 sabés de qué hablo, ¿viste? Es el pasito Walking on the Moon. Es un loco el muchacho. Bueno, Fer de la Ferrer, qué grande que te guste Queens of the Stone Age. Ahora nos estás insultando, ¿no? Con The Police quizás, pero bueno, nos gusta la música, un poquito y un poquito. Bueno, es todo por hoy, mucha información, un poquito menos de recreo, pero me parece que fue interesante. Ojalá te haya parecido a vos también, que es lo único importante. Hemos hecho a contramano Hernancito Yunes. Poné la otra. Hernán Yunes. Hernán Yunes, papá. Esa, totalmente. Bueno, la gran Camilita Giacchino, ¿la escuchaste? Ponga. Todos de pie. Eso es Camilita. Es un faro. Lo voy poniendo un poquito. Nuestra canción patria. Bueno, espero que te haya gustado. Que seas muy feliz. Y en una semana, te juro, nos estamos escuchando de nuevo. Cualquier cosita, si nos extrañás, comprate perdices, que en cautiverio son muy mimosas, grandes bichitos, gran compañía. Que seas muy feliz. Abrazos. Adiós. Rodrigo, dedique a comer a tus gallos ahí, ¿sabes? Toda semana. Son bien, son 3 por 5, 75, ¿no? 7 por 4 y a 5 poneme, sí, 1.300 pesos, 1.700 son toda la semana de la comida de los gallos de día, los tuyos, ¿sabes, Rodrigo? Cuando pueda, pasar por casa. Yo le decía, Rodrigo, que le cobro 1.300 pesos porque cada 5 días son 7 por 5, 35, ¿no? Y agarro y le digo, bueno, y ahora voy a sacar una cuenta. Dije, son 15, 10 días. A 10 días, a un día son 35.
Sacá la cuenta, a ver, que llega bien. A 500 pesos, a 100 pesos por día. 75, 3 por 6, 76. Ahí va, está bien. No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Auspició este programa. Estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura y vos podés ser protagonista de esa transformación. Sumate a la Policía de la Ciudad. Postulate en policiadelaciudad.gov.ar/sumate. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La radio la vas a escuchar, Frecuencia Cero a la izquierda en tu dial. Toda la música que quieres tener, 92.5.